La confianza del rey David estaba puesta en su pastor y en su compañía. Por eso al caminar por valle de sombra de muerte, no temió mal alguno. Y hace énfasis allí en el versículo 4 del Salmo 23, diciendo, porque tú estarás conmigo. Y es que para David la compañía del Señor Jesús, nuestro pastor de Dios, no era una teoría, era completamente práctica. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, narra la Escritura acerca de que los enemigos vinieron y tomaron cautivas a todas las personas que los hombres habían dejado mientras salían a sus expediciones. El pueblo de David, el que él dirigía, entró en amargura, en tristeza, en desconsuelo, a tal punto que ellos hablaron de apedrearlo a él, por la amargura que había en el alma de ellos, por la pérdida de sus hijos y de sus hijas, y esto angustió mucho a David. Pero dice el versículo 6 en la parte final, mas David se fortaleció en el Señor su Dios, completamente consciente de su compañía, en las buenas y en las malas. Y es que nuestro pastor, el Señor Jesús, el que dijo, yo soy el pastor, en Mateo 28:20 nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta época que va desde que el Señor Jesús vino por primera vez hasta su retorno, Él nos está garantizando su compañía. Cuando dice todos los días hasta el fin del mundo, es porque este mundo temporal se acabará. Bien lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Así como la primera destrucción fue por agua, la segunda será por fuego. Todos los elementos serán deshechos y entonces el Señor nos garantiza su compañía porque Él es nuestro pastor. Pero dirás, Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Él lo soluciona de una manera sencilla, mente divina. En Juan capítulo 14, verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué interesante. Antes de partir, en Juan capítulo 14, Él le dice a los discípulos lo que va a hacer. Por eso el versículo 23 del mismo capítulo 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, la va a creer. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Oh! Pero es que esta es una triple compañía entonces. El Espíritu Santo nos es dejado como consolador para que no estemos huérfanos aquellos que en Cristo Jesús hemos creído. Y a la vez el Señor Jesús dice que vendrá con el Padre y hará morada en la persona que en Él crea y que su palabra guarde, es decir, la viva conforme Él la ha dicho. Esto es muy interesante, no estamos solos. La soledad para nosotros no existe, la eterna compañía la tenemos. Esta promesa de enviar al Consolador, al otro Consolador, está cumplida en Hechos 2:4 hace 2000 años. Porque dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Morada del Espíritu Santo entonces somos como miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sí. Tan certero es esto y tan cierto es, tan se apropiaron los discípulos de esta compañía, que en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 28, dirimiendo un conflicto que se presentó entre la iglesia de Antioquía y la de Jerusalén por algunas cuestiones doctrinales, dicen los apóstoles en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y dan una serie de instrucciones después. La conciencia de la presencia del Espíritu Santo para ellos es completamente real como debe ser para nosotros. Claro, no terminan las cosas ahí, porque podemos estar pensando, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasará entonces cuando el mundo se acabe? Eso lo soluciona el apóstol Juan en Apocalipsis para darnos certeza de nuestra fe. Porque dice en el capítulo 21 de la siguiente manera, Juan escucha de un ángel la revelación que el Padre le está dando y el Señor Jesús para que nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús estemos fundamentados completamente en la fe que es en Jesús. Dice Juan,
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese es el lugar donde vamos a vivir. Pero ¿para qué un lugar bien hermoso, bien espacioso, con todas las comodidades que narra el capítulo 21 y 22 acerca de esta ciudad, si no estuviese allí la presencia de Dios? Entonces dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, oigan, y Él, el Padre, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Compañía eterna, para siempre, desde ahora, en esta temporalidad, está garantizada. Así que nosotros no tenemos que temer, solo tenemos que creer. Por eso el Señor Jesús a cada persona le decía, no temas, solamente cree. En estos tiempos en que el mundo, que no puede recibir el Espíritu Santo porque no conoce a Cristo Jesús, está lleno de temores y de temblores, invito a todos aquellos que sí hemos creído, y entonces, por haber creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros y nos garantiza su eterna compañía, tanto que en estas vasijas de barro que somos nosotros, habita la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque al tener a Jesús, la Escritura dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y eso es lo que el Señor nos ha entregado. Te animo entonces a caminar sin temor, a creer, a no temer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sólida, porque está fundamentada en un Dios sólido. Y sobre esta roca, sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso dijo el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús lo dice, pues yo lo creo y espero que tú también. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.